Usted, aunque sea la esposa, no está obligada a tener intimidad siempre que su esposo lo desee. En ese momento la señora abre los ojos como sol gigante y me dice así con cara de asombro: ¿en verdad no tengo esa obligación, doctor? ¿Qué es violencia? El uso intencionado de la fuerza física o el poder hacia uno mismo. Uso intencionado. Hay una intención de usar la fuerza que tengo física o el poder para hacerle daño a alguien. La violencia no solo deja moretones. La violencia va terminando con tu identidad, con tu autoestima y te va dejando sin esperanza, en silencio. Vamos por la calle con una máscara, disfrazando el dolor, sonriendo cuando la mente, el cuerpo y el alma se van destrozando poco a poco. Y lo peor de todo es que lo estamos normalizando. Estamos pensando que vivir así es normal. Confundimos el control con amor, los celos con interés y los gritos con un mal carácter. Y es aquí donde debes de preguntarte: ¿realmente es amor o estás sufriendo algún tipo de violencia? Mi nombre es Carla, licenciada en psicología, y hoy en Detrás de la Máscara vamos a hablar de los diferentes tipos de violencia. Es un gran honor tenerte aquí de nuevo, Armando. Pues agradezco mucho la invitación que me haces nuevamente para estar aquí en tu podcast. Y definitivamente el tema de la violencia es algo que tenemos que abordar de manera seria, de manera especializada y de manera conjunta. Entonces creo que este programa el día de hoy va a estar muy interesante, porque lo que queremos pues es justamente, ¿no?, darle herramientas a las personas que estén viviendo violencia para que puedan saber qué hacer y también identificar la violencia. Acabas de mencionar algo bien interesante en esta introducción que nos haces, que es: la violencia se está normalizando. Definitivamente estoy de acuerdo contigo. La violencia hoy por hoy es algo que las personas consideran que es normal. Están viviendo la violencia día a día, pero algo bien interesante, Jess, sin darse cuenta, sin estar conscientes de que lo que están haciendo, de lo que están diciendo, de la manera en cómo están actuando, es violencia. Entonces, pues muchísimas gracias por abrir nuevamente este espacio a un servidor, y esperemos, deseo que la información que hoy podamos compartir pues sea de utilidad para toda tu audiencia. Muchas gracias, Armando. Y un punto muy importante y clave creo que es: ¿en dónde empieza la violencia? ¿En dónde nosotros empezamos a normalizar la violencia? Salimos allá afuera y decimos: ay, es que los gritos son normales, los golpes son normales, las humillaciones, el silencio. Hoy en día el silencio lo están utilizando mucho como forma de castigo. ¿Desde dónde lo hacemos? ¿Desde dónde empezamos a normalizarlo? Desafortunadamente, desde casa. Así es, totalmente desde casa. Pero me gustaría que definiéramos qué es violencia, ¿va? Hay distintos autores, distintas perspectivas que nos hablan de la violencia. Yo quiero hoy compartir como una definición muy general, porque va a ser nuestra guía para entender por qué la violencia en el hogar pues está impactando en nosotros. ¿Qué nos dice esta definición, o cómo concibo, percibo yo la violencia? El uso intencionado de la fuerza física o el poder hacia uno mismo, hacia los demás o hacia un grupo. Pero me llama mucho la atención esta palabra y quiero que nos quedamos desde ahorita con esa palabra: uso intencionado. Hay una intención de usar la fuerza que tengo física o el poder para hacerle daño a alguien. ¿Y quién es ese alguien? ¿Yo, los demás o un grupo? ¿Quién me enseñó ese uso intencionado? En casa. En casa, ¿no? Es importantísimo que veamos cuáles son nuestros orígenes, cuál es la raíz con la que yo he crecido. ¿Viví violencia? Yo hoy por hoy me atrevo a decir que un alto porcentaje de la población crecimos en ambientes donde la violencia era el pan de cada día. Y como la violencia era el pan de cada día, entonces, como bien lo dijiste al inicio, es normal. Es normal hacer una violencia física, psicológica,
emocional, sexual, patrimonial, económica. ¿Cuántos ciudadanos, personas crecieron con papá y mamá que se enojaban, que se peleaban? Y entonces, hablando de los años 50, el papá le decía a la mamá, pues si no me haces caso, no te voy a dar el gasto. Violencia económica. ¿Me quieres dejar? Pues te vas, pero la casa me la quedo yo. Violencia patrimonial. ¿No quieres tener relaciones conmigo? Porque para eso estás. Pues entonces no va a haber dinero. Violencia psicológica, porque está la manipulación, violencia sexual y violencia económica, ¿no? Y nosotros como pequeños fuimos viendo eso, fuimos escuchando eso, fuimos creyendo que eso era normal. Y entonces llegamos a una vida, ni siquiera adulta, llegamos a una vida de adolescentes, donde empezamos a vivir nuestra sexualidad, empezamos a tener atracción por alguien más. Y como venimos con ese bagaje familiar, con esas creencias, empiezo a replicar esos patrones de comportamiento, esas conductas, ¿sabes? Y entonces empiezo a vivir violencia, que es otra manifestación de la violencia en el noviazgo. Hoy por hoy es bien común, sobre todo en la práctica clínica, encontrarnos con pacientes adolescentes que llegan a consulta psicológica porque están viviendo violencia en el noviazgo, ¿no? Y quienes no vieron esa violencia en el noviazgo y que no lo trabajaron, se casan con él o la persona que está violentando. Y empezamos a replicar el matrimonio de mamá y de papá, lo empezamos a replicar en nuestra vida personal. Sí, justamente lo que dices, eso no me va a pasar a mí, eso no lo voy a hacer. Y cuando volteas, estás viviendo la misma situación. Sí. Vas repitiendo estos patrones. Lo que yo también me he dado cuenta, Armando, con los adolescentes es que los niños que son violentados dentro de casa, que son las víctimas, afuera se vuelven los verdugos. Vienen siendo las personas que están transmitiendo esa violencia, no en todos los casos, obviamente, pero sí se está dando mucho esta parte con los chicos adolescentes. Las niñas que se aguantan los gritos porque así lo ven en casa, pero realmente yo vuelvo y me regreso un poquito. Yo insisto, ¿qué estamos haciendo los papás? ¿En dónde estamos los papás? ¿Qué es lo que con qué estás alimentando a tu hijo en casa? Vas a la escuela y te dicen, sí, fulanito hizo esto. No, pues es que ¿de dónde lo aprendió? Pues en casa, o sea, vamos a decir verdades duras, pero que se necesitan y reales. ¿Qué estamos haciendo los papás en casa realmente? Que estás aventando a tu hijo al mundo y en casa lo estás hiriendo, lo estás lastimando y después dices, pues ¿dónde aprendió eso? En tu casa. Sí. Me hiciste, ahorita con lo que me estás platicando, me hiciste recordar un caso de un paciente que tuve en la práctica. Llegan a mi consultorio, mamá e hijo de 10, 12 años más o menos. Pasan al consultorio, toman asiento y en este primer contacto, buenas tardes, ¿en qué le puedo ayudar? A la mamá. Y la mamá voltea a ver al hijo. Órale, cabrón, te están hablando. Yo escuché, puse atención y le digo a la señora, coménteme usted qué es lo que la trae a consulta. Ay, doctor, es que fíjese que mandan a mi hijo por parte de la escuela a consulta psicológica porque es el que se la pasa molestando a sus compañeritos y ya me dijo la directora que dice puras groserías. ¿Cómo cree? Se la pasa hablando puras groserías. Me dirijo yo hacia el joven y le digo, oye amigo, lo que dice tu mamá, ¿qué opinas? Y el niño ensimismado, el joven ensimismado. La mamá se voltea, le da un trancazo en el brazo y le empieza a soltar toda la letanía de groserías que te puedas imaginar, estando presente yo. En ese momento dije, ya tengo la respuesta. Ya sé por qué este joven es así en la escuela. Pues porque la mamá le está diciendo todas las groserías. Lo está aprendiendo de la casa, lo está aprendiendo de la familia. Creo que en el capítulo anterior que me invitaste, Jess, comentaba yo que anteriormente yo daba consulta para niños.
y que dejé de darla porque me encuentro ya en la práctica con esta barrera de que hasta dónde nosotros los papás, las mamás, aceptamos la responsabilidad que tenemos en la educación de nuestros hijos. Y nos es muy difícil aceptar esa responsabilidad. Entonces, este ejemplo que yo menciono es un ejemplo real y que se puede replicar en muchos lugares. Necesitamos una toma de conciencia por parte de nosotros como padres y madres y decir, ok, yo también tengo que sanar, yo también vengo de un contexto familiar donde hubo violencia, pero eso hoy como adulto decido decir no me pertenece. Cuando era niño no tenía las herramientas y las habilidades para poner límites y decidir sobre las situaciones que estaban pasando en casa, porque eso le correspondía a mis papás y crecí herido. Pero hoy como adulto reconozco que tengo habilidades, que ya estoy en otra etapa de mi vida y que sí está en mí poder poner límites de qué sí y qué no, sanar mi pasado, sanar mis heridas que provocó esa violencia familiar y que hoy decido ser distinto para brindarle a mi hijo una educación diferente, no repetir esos patrones de comportamiento que muchas veces nos están causando incluso más daño que lo que se vivió. Porque fíjate, a lo mejor uno dice, yo viví en la casa de mis papás hasta los 17 años y todos esos 17 años viví violencia, pero hoy tienes 50, amigo, y sigues replicando lo mismo. Entonces ya esa violencia no duró 17 años, ya llevas 32 años más arrastrando tu historia, arrastrando tu pasado que no has decidido sanar. Entonces, definitivamente nosotros los adultos tenemos que comprender que la salud mental es súper importante. Cuando hablamos de salud mental, hablamos de salud psicológica, salud emocional, hay que sanarla. En la medida en que yo esté sano como adulto, como padre, como madre de familia, voy a poder transmitirle eso a mis hijos, a mis hijas. Pero si no lo hago, si no lo sano, voy a replicar el ambiente familiar violento y mi hija va a ir a la escuela o mi hijo va a ir a la escuela y se va a convertir también en el agresor, ¿no? Y es un círculo del que cuesta definitivamente mucho trabajo salir. Sí, cuesta muchísimo trabajo salir, pero me quedo con algo que dijiste ahorita. Hay que hacer conciencia. Y sí, justamente, nosotros papás tenemos que hacer conciencia de, deja de estar ya aventando culpas. Toma la responsabilidad que te toca, como bien lo estás diciendo, pero deja de ir culpando a todo el mundo, deja de ir culpando a la escuela, deja de ir culpando a los maestros, deja de ir culpando a la sociedad, inclusive hasta al gobierno. Claro, la responsabilidad de cómo sí, es tu sí. hijo es tuya como papá. Sí. No es alguien en la semana también, esto me hizo recapacitar mucho, una conocida en la semana me decía, es que mi mamá tiene la culpa porque no sé qué ve mi hijo en su casa. Oye, dale las gracias. Que te lo está cuidando, Que te lo ¿no? está cuidando, Sí. ¿no? Dale gracias a Dios que tienes a alguien que te lo está cuidando. Ajá. Y el niño no anda de aquí para allá. La responsabilidad no es de tu mamá. Sí. La responsabilidad es tuya. Y tú vas agarrando al chamaquito como un bote de basura. Fíjate, parece que está hasta el guión escrito, Jess, con esto que estamos hablando. Porque vamos hilando, considero ideas muy interesantes. Pones ahora un ejemplo en donde la mamá le deja al hijo encargado a la abuelita. Y la mamá se molesta por ciertas situaciones. Vamos a retomar lo que era la definición, ya hablamos de lo que es la violencia, y ahora, ¿qué es como definición? ¿Qué es la definición o cuál es la definición de violencia familiar? Acto u omisión único o repetitivo por parte de un miembro de la familia hacia otro miembro de la familia. ¿Qué palabra quiero rescatar aquí? Cuando hablamos de violencia, casi siempre nos vamos nada más como con la parte de el hacer, el acto. Hizo esto, golpeó, amenazó, señaló, etc. Pero pocas veces le damos atención a la otra palabra. Omisión. Dice la definición, único, no necesariamente repetitivo. Omisión única. Cuando yo voy a las escuelas a dar talleres de estilos de crianza que van dirigidos a los padres y madres de familia, una de las cosas que abordo con ellos justamente es eso. A ver, ¿qué es la crianza? La crianza no solo es atender el aspecto biológico de tu hijo. Tienes que atender
el aspecto emocional, el aspecto educativo, el aspecto social, el aspecto recreativo, ¿sale? Hoy se sabe en la infancia temprana, la parte recreativa, la parte lúdica, es un impulso enorme al desarrollo de nuestros hijos. Y si estamos diciendo que la definición de violencia familiar habla también de omisión, ¿cuántas veces nosotros como padres o madres, por la razón que sea, trabajo, compromisos, etcétera, cuántas veces hemos omitido darle tiempo en nuestra crianza al desarrollo social, lúdico, divertido, juego de nuestros hijos? Y entonces, si vamos hilando, podríamos decir que esa omisión de no atender el desarrollo lúdico de mi hijo de acuerdo a su edad está cayendo en la violencia. ¿Y cómo crees que crezca un niño que le dice al papá o a la mamá, un niño de 7, 8, 10 años, oye papá, quiero jugar contigo, vamos al parque, llévame a andar en bici? Y el papá, por la razón que sea, no lo lleva al parque. Entonces está cayendo en esta omisión única o repetitiva de un miembro de la familia hacia otro. Decíamos la definición general, hacer el uso de la fuerza o del poder. Nosotros como padres y madres tenemos una jerarquía sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia. Somos las cabezas, papá y mamá. Tenemos una posición de poder dentro de la familia. Y cuando ese poder decimos, a ver, tú aquí no estás en edad ni estás en condición de opinar. Se va a hacer lo que yo digo y punto. ¿Cómo se siente el hijo? Me estás ignorando. Me estás dejando de lado. No me quieres. Y ahí, es que eso no es violencia. Violencia psicológica, no es violencia física, pero hay violencia psicológica, violencia emocional. En el capítulo que me invitaste, el anterior, hablábamos esta parte, porque aquí quiero aclarar algo. Hablábamos de los niños de cristal y papás de algodón. Con esto que yo acabo de decir, no estoy diciendo que tengamos que ser permisivos. Papás de algodón, no. Siempre voy a tener como muy presente la parte de implementar reglas, de implementar límites. Pero hay que saber mediar. Yo le digo a mis pacientes, hay que saber qué tanto subir o bajar el volumen, regular nuestros comportamientos. Entonces, definitivamente, es importante que nosotros como adultos también atendamos en la crianza, no solo el aspecto de, se enfermó, lo llevo al doctor, tiene hambre, le doy de comer. Eso es parte de la crianza. Pero parte de la crianza saludable también es atender las necesidades socioemocionales, socioafectivas de mi hijo. Y ahí, la posición de poder que nos da el ser papá o mamá, si no lo usamos de manera adecuada, podemos estar cayendo en un tipo de violencia familiar que va a desencadenar en un hijo, hija, con herida de abandono, con herida de no soy importante, no me están validando, no tengo este reconocimiento familiar de mis padres. Para los niños, para las niñas, ¿cuál reconocimiento social crees que es el más importante? El de los papás. Pues el de los papás, ¿no? Tu lugar seguro, tu zona de confort, donde yo puedo ser, se supone que el lugar es donde tú puedes ser quien eres sin temor a que te juzguen, sin temor a que te lastimen, es tu lugar seguro y no lo es. Y un punto muy importante que estás tocando ahorita, los papás tienen que estar presentes en esta parte emocional. Y si te soy sincera, yo en estas últimas semanas me he dado cuenta que a los papás les vale 3 hectáreas de maíz la parte emocional de los hijos. Sí. De verdad, yo salí como así como al mundo como muy inocente, ¿no? Ay, no, es que vamos a hacer esto. Te ponen una barrera bien cañona. A los papás no le... Yo sé que a lo mejor esto va a ser duro y que a lo mejor algunos van a decir, no, eso no es cierto, pero la realidad es que a los papás no les interesa, no están presentes y lo último
que ven en los hijos es la parte de la salud emocional. Tienen que, casi casi te dicen, la vida les va a enseñar. Bien. Quisiera también aquí para las personas que nos están viendo, definitivamente hay papás y mamás responsables, ¿no? O sea, como en todo, hay de todo en la viña del Señor, dice el dicho, ¿no? Conozco mamás, conozco papás que son sumamente responsables y comprometidos en esta crianza de los hijos, pero no podemos dejar de lado que hay otra parte de la población, que bien lo estás mencionando, que dice el papá y la mamá, me vale gorro, que lo último que atienden llega a ser la parte emocional de los hijos. ¿Pero por qué, Yes? Pues porque no existe, nosotros como país tal vez no existe esta cultura, no existe esta importancia, debes de atender esta parte de la salud. Es fundamental en tu vida y no lo hacemos, no tenemos esa parte de, así como vas al dentista, así como vas al doctor, así como cuidas tu físico, también debes de cuidar tu corazón y tu mente. Híjole, es que, ay Dios, es un tema bien amplio el hablar ahorita que dices de la salud, porque es así como cuidas tu físico, así como vas al dentista, así como vas al doctor. ¡Auch! ¡Auch! No sé qué tanto, Yes. Yo te comentaba, trabajo en el sector salud, convivo con todos los profesionales del área de la salud. Y en estas pláticas que tenemos entre profesionales de la salud, algo en lo que coincidimos es a la población en general, no solo no le importa la salud psicológica, emocional, no le importa su salud. Dices tú, van al dentista. ¿Cuándo van al dentista la mayoría de las personas? Cuando ya ¡Cuando tienen ya el les dolor. duele! Cuando ya no aguantan, ¿no? Cuando ya no aguantan. ¿Cuándo van al médico? Cuando ya les duele. No tenemos una cultura de la prevención. Y si no tenemos una cultura de atender nuestra salud física, que es a la que más le damos importancia, pues entonces la salud psicológica queda en segundo o tercer plano. Definitivamente es un tema cultural, sí. Pero más allá de la cultura, más allá de la cuestión social, nosotros los seres humanos tenemos una capacidad de decidir a nivel individual. Esa es una elección. Tenemos que elegir tener una vida y construir, más que elegir, construir una vida saludable. Pero si, volvamos a la familia, pero si regresamos a analizar la familia donde yo crecí, que mi bisabuelo no le enseñó a mi abuelo eso, mi abuelo no le enseñó a mi padre, y mi padre no me lo enseñó a mí, es difícil romper esas barreras, pero no imposible. Por eso es que hoy por hoy nosotros como adultos tenemos una posición, dice la definición, una posición de poder que podemos utilizar para beneficio personal y extenderlo a mi familia. Pero ¿cuántos de nosotros estamos comprometidos con nosotros para atender eso? Insisto, nosotros los seres humanos hoy por hoy debemos de apostarle a esta concientización de la salud para un beneficio personal, familiar y social. Sí, difícil, pero sí. ¿No? Y en esta situación, Armando, esta parte de violencia familiar, Ajá. como bien lo dices, hay veces que tú te das cuenta, si te das cuenta, estoy pasando por esta situación, mi corazón y mi mente ya están, digamos que en ese acuerdo de esta situación en algún momento va a terminar conmigo de todas las maneras posibles. Uh-huh. ¿Cómo puedes hacer para brincarte esa brecha y no solamente decir, ya lo tengo consciente, tengo que hacer algo, pero no sé cómo? Yo no sé cómo salir de esa situación, Armando. Uh-huh. Yo ya sé que estoy pasando por una violencia familiar. Uh-huh. Yo ya sé que tengo que irme de ahí, pero no sé cómo irme. Bueno, aguas. Violencia familiar incluye a todos los miembros de la familia, ¿no? Hay distintos tipos de familia. Pero si más bien la pregunta o la intención va enfocada a la violencia
que estoy viviendo en mi relación de pareja y que ya me di cuenta que esa relación no me va a llevar a donde yo quiero, es distinto, ¿no? Que definitivamente, ya hablando de un núcleo familiar, papá, mamá, hijos, una familia tradicional, el conflicto de pareja va también a tener un impacto directo en la familia, sí. Pero si es exclusivamente un tema de violencia de pareja, pues tenemos que analizar los factores que están interviniendo para que esto esté pasando. Y yo te decía ahorita, la violencia familiar llega a normalizarse en los adolescentes y empiezan a replicar la relación de papá y mamá en el noviazgo. Y entonces hablamos de violencia en el noviazgo. Y esa violencia en el noviazgo que no es detectada termina llevándose a un matrimonio y en el matrimonio se acrecenta la violencia. Hay varios factores. Fíjate, definitivamente no podemos dejar de lado la parte cultural y la parte social y la parte económica. Hoy por hoy, con la población que yo trabajo en mi práctica privada, hay muchas personas que decidieron casarse porque querían salirse de un núcleo familiar violento y tenían el sueño, la esperanza, la ilusión de que voy a formar mi propia familia y va a ser diferente. Ya no tolero a mi papá, que me regaña, que es borracho, ya no tolero a mi mamá, que acepta todo lo que papá le dice, entonces ya estoy cansada, pensando en una chica. Me salgo de ese núcleo familiar, estoy súper enamorada de mi novio y mi novio me dice que con él va a ser todo diferente. Decido irme con mi novio, me junto con mi novio, repito, deseando que tenga una nueva vida. ¿Y en qué caigo? En lo mismo. En lo mismo. Entonces, tenemos que analizar los distintos factores, porque no es así de fácil. Hay una imagen que ahorita se me vino a la mente, no sé si la han visto en redes, es un cactus lleno de espinas y una persona que lo está abrazando así, ¿no? Me duele. Cuando uno desde afuera dice, pues suéltalo y vas a dejar de sentir ese dolor. Pero ¿cómo lo sueltas? Pero más que el cómo, ¿qué te mantiene ahí? Y por eso hablábamos de las heridas de la infancia. Autoestima golpeada por los suelos. Nunca fui validado. No tuve aceptación dentro del núcleo familiar. Siempre estuve recibiendo quejas y rechazos, etcétera. O sea, cada quien le toca vivir más o menos cosas similares, ¿no? Esas heridas yo no las he sanado. Es lo que te está replicando llegar a la misma relación. Llegar a la misma relación y mantenerme en esa relación. Por eso se dice, o sea, por ejemplo, cuando tú tienes problemas en tu relación, aguas a dónde vas a platicarlo. Ve con un especialista. De momento, no te pongas violenta, Yes. Te estás poniendo violenta, ¿ya ves? ¿Qué culpa tiene el micrófono? No te preocupes, micrófono. No, no es cierto. ¿Con quién lo estás platicando? Una persona que ha normalizado la violencia en su vida, hay razones. Y las otras personas que lo pudieran escuchar como una primera red de apoyo social, a la primera dices, ok, mira, yo pienso esto, yo pienso lo otro, yo pienso aquello. Pero esta persona, si no está tratando las cuestiones que la mantienen en la violencia, va a seguir viviendo lo mismo y va a llegar un momento en el que si tú vas y te desahogas con los amigos, con los conocidos, con los familiares, oye, viene el juicio, viene la crítica, ¿no? ¿Cómo es posible que no te das cuenta? Siempre lo mismo, ya, siempre el mismo discurso. No, y peor aún si tienes hijos, ¿no? La familia te dice, no, ¿cómo vas a salir? O sea, ¿cómo te vas a separar? ¿Cómo vas a salir de ahí? No estás pensando en, o sea, viene todo ese bombardeo también. ¿No estás pensando en tus hijos? ¿Eres egoísta? Y tú te quedas así como que, pues justamente porque estoy pensando en ellos, pero bien lo dijiste, ¿no? O sea, te empiezan a bombardear con... Yo aquí quiero aprovechar y hacer una invitación a las personas que nos estén viendo, justamente para decir, atiéndanse, no se callen. Todos en algún momento requerimos ayuda y requerimos un soporte social profesional, ¿sí? La primera instancia es la familia, son los conocidos, es el círculo más cercano.
pero no siempre va a ser lo más adecuado, porque estas personas van a hablar desde su experiencia personal y desde su conexión emocional con uno. Y va a llegar el momento probablemente en que nos señalen, nos enjuicien, y eso, en vez de ayudarnos, va a hacer todavía que caigamos en más interrogantes, en más cuestionamientos. Sí. Entonces, número uno, tenemos que atender esa parte, pero por el otro lado, si yo ya me di cuenta que estoy en un entorno violento y no quiero estar ahí, lo que tengo que tener presente es tengo que hacer algo. A lo mejor en este momento no sé qué, pero tengo que hacer algo. Aquí hay algo, se le llaman etapas del cambio brevemente, y en estas etapas del cambio que la teoría psicológica nos maneja, la primera etapa se le llama precontemplación. La precontemplación es cuando una persona, el nombre lo dice, está antes de la contemplación, todavía ni contempla que tiene que cambiar. Pero si ahorita estamos hablando de esto, es para que de la precontemplación, con esta información, podamos pasar a una segunda etapa, la contemplación. ¿Qué nos dice la contemplación? Ok, tengo un problema que atender. No sé cómo lo voy a resolver, pero empiezo a contemplar que hay que hacer algo. Y cuando ya estamos en esa etapa, de ahí para adelante. Terapia psicológica, a veces se requiere una asesoría legal, qué sé yo, pero podemos hacer algo. Y eso es algo súper importante que me gustaría que la gente se lleve. Yo a mis pacientes les digo, no hay problemas, hay situaciones que resolver. Y si yo estoy viviendo violencia, es una situación que puedo resolver y que hay medios para resolverla, ¿sí? Desde la parte mental, desde la parte emocional, desde la parte legal. Pero no quedarme, como esta imagen que menciono, abrazado al cactus, porque definitivamente la herida y el dolor se van a hacer más grandes y van a durar muchísimo más tiempo. ¿Está en nosotros hacer el cambio? Sí. A veces requerimos ayuda, sí, muchas veces, pero hay que empezar a contemplar esa ayuda. Y esa ayuda, lo que estoy diciendo justamente es que tiene que ser una ayuda a través de los profesionales de la salud. La familia apoya, los amigos apoyan, pero no siempre es la mejor opción. ¿Y cómo te das cuenta que estás pasando por violencia? ¿Cuáles son esos focos rojos? ¿Cuáles son esas señales? Genial, que sí. tú puedes tener para decir, Sí. ok, esto ya no es normal, esto ya está siendo violencia? Bien. Decía esta frase célebre: el respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Cuáles son mis derechos? ¿A qué tengo derecho? Tengo derecho a una vida tranquila. Tengo derecho a un crecimiento personal. Tengo derecho a una expansión social. Tengo derecho, fíjate lo que voy a decir, algo bien fuerte, a un alimento. Yo mucho tiempo estuve trabajando en el municipio de Chimalhuacán, que es un municipio con alerta de género, ¿sí? En donde doble alerta de género, donde la violencia está fuertísima. Y yo llegué a tener pacientes que me decían, es que no he comido, porque mi pareja no me ha querido dar de comer. Tengo derecho a comer. Es que no me he bañado, porque mi pareja no me lo permite. El respeto al derecho ajeno es la paz. Cuando mis derechos están siendo transgredidos, y derechos básicos como el alimento, como la seguridad, como la toma de decisiones, yo tengo que identificar eso. Ahora, híjole, hay muchas aristas. Yo he trabajado con muchas personas violentadas. Dentro de estas personas, pues me he encontrado con situaciones en donde la mujer a lo mejor tenía una pareja que era policía, que tenía acceso a las armas, que tenía respaldo legal, político, etcétera, y sí se dificulta mucho la atención. Pero aún así, cuando la persona empieza a darse cuenta que está siendo lacerada, que está siendo ultrajada, ¿no? Ahí es cuando la persona debe de pasar de la precontemplación a la contemplación y de la contemplación a la acción a través de esta búsqueda de instancias legales y de salud que me puedan dar un beneficio. Entonces,
yo invitaría a las personas, y sobre todo las que están viviendo violencia, porque para los que no están viviendo violencia es fácil decir, estos son mis derechos. Pero para estas personas que están viviendo violencia, que se den 5 o 10 minutos de tiempo para ellas, para ellos, con libretita en mano, respirar, siempre digo a mi paciente, respira antes de reflexionar. No me siento bien. No sé qué está pasando, pero definitivamente no me siento bien. ¿Qué derechos han sido golpeados en mi relación? Y con libretita en mano, anotarlos. Y a veces, Jess, este ejercicio tan simple de anotar en una libreta lo que está pasando acá, lo que está pasando acá, nos abre. Quiero contarte quiero contarte otro caso que en algún momento tuve. Me dice, llega una mujer a mi terapia psicológica y me dice, la estoy pasando muy mal. Mi esposo quiere que siempre tengamos intimidad, pero yo a veces no me siento con ánimo. Pero lo hago porque es mi obligación. Yo digo en consulta, nunca demos por obvio nada. Nada es obvio. Una persona que no vive violencia diría, ay, es que es obvio que no es su obligación siempre atender las necesidades sexuales del marido. No. Cuando yo le digo a esta señora, señora, usted, aunque sea la esposa, no está obligada a tener intimidad siempre que su esposo lo desee. Te lo juro, Jess. En ese momento la señora, así, abre los ojos como sol gigante, se le iluminan de vida o sea, hasta su lenguaje corporal se acerca y me dice así con cara de asombro, ¿en verdad no tengo esa obligación, doctor? No, no la tiene. Obviamente, digo, la terapia sigue y se trabajaron muchas otras cosas, pero esa simple palabra de decirle, usted no está obligada a la señora le cambió la vida, a esta paciente le cambió la vida, ¿no? Esta persona estaba siendo violentada, a lo mejor no sabía cuáles eran sus derechos, pero algo en su interior, digámoslo así, esta intuición, este sexto sentido, le decía a la señora, esto no está bien, esto no me hace sentir bien. Entonces, si queremos ser como muy simples en la respuesta, muy prácticos, yo creo que la respuesta sería, cuando algo te genere incomodidad, cuando algo te genere malestar, hay que atenderlo. No estamos obligados, no tenemos necesidad de darle continuidad a algo, de seguir tolerando algo que no me hace sentir cómodo. Pero ¿cómo puedes romper con esto, Armando? La verdad, o sea, sinceramente es que, como dices tú, lo escuchas y se oye muy facilito, ¿no? Se oye muy fácil, lo tengo que hacer, pero realmente no es así no es así de fácil. A veces no sé si el tema es que te da vergüenza, que te da miedo, que justamente no sabes a dónde acudir, pero te quedas paralizada. Te quedas en ese entorno donde te siguen y te siguen y te siguen lastimando y no sabes qué hacer, no sabes cómo actuar. Sí. Hay algo en terapia que se llama un proceso psicoeducativo. El proceso psicoeducativo es cuando nosotros los profesionales de la salud le brindamos información al paciente respecto a la situación que está viviendo y esta información pues obviamente por un lado le ayuda a ampliar su visión de lo que está viviendo y por otro lado le damos herramientas para que esta información la pueda aplicar en su vida. Y hablando de violencia, algo que sí está muy sonado y lo he visto prácticamente en muchos lugares es el violentómetro. El violentómetro es una escala de menos a más. Lo más es la muerte, lo menos, lo más, la manifestación mínima de violencia son las burlas, ¿no? Y la manifestación máxima de violencia es la muerte.
En este violentómetro, que se ha utilizado como un proceso psicoeducativo para las personas, que se trabaja en las instituciones, en las áreas de salud, incluso lo he visto en lugares públicos como el metro, etcétera, lo que intenta es eso, decirle a la población, no es normal, hablábamos de que se ha normalizado la violencia, no es normal los chantajes, las burlas, los pellizcos, los chupetones, que serían manifestaciones mínimas de violencia. Y de ahí va para arriba, ¿no? Los celos, el empujón, las prohibiciones, repito, hasta llegar a la muerte. ¿Qué podemos hacer? Primero, identificar eso. Y esto está en todos lados, lo del violentómetro. Empezar a identificar que no es sano y no es normal en esta escala del violentómetro lo que se está viviendo en una relación. 2. ¿Qué factores intervienen? ¿Por qué lo permito? Volvemos a la familia, la infancia. ¿Cómo está tu autoestima? O sea, sí o sí tenemos que hacer un trabajo introspectivo, ¿eh? ¿Cómo está mi autoestima? ¿Qué es la autoestima? El pensamiento y el sentimiento de valía que me doy a mí, con 2 variables, autoconcepto y autoimagen. ¿Qué es la autoimagen? Que es una de las variables de la autoestima. ¿Cómo me describo físicamente a mí misma, a mí mismo? ¿Cuál es el autoconcepto? ¿Qué cualidades, qué aptitudes, qué habilidades tengo yo para desempeñarme y para tener un buen desarrollo en la vida? Y muchas veces este autoconcepto y esta autoimagen están dañadísimas. Llega a mi consultorio, otro caso, he trabajado con muchas personas, lamentablemente, este tema de la violencia, una señora porque tenía trastornos de conducta alimentaria, tenía anorexia. Y ya en su historia clínica, trabajando, profundizando en la historia clínica, resulta que la señora empieza a tener estos trastornos de conducta alimentaria porque el marido la violentaba y le decía, eres una elefante, pareces una elefante gorda con patas feas. Así me lo dijo la señora, llorando. Es que mi esposo dice que soy un elefante gordo con patas feas y yo no quiero ser eso. Esa era su autoimagen. Imagínate el autoconcepto. No valgo, no soy importante, no soy capaz. Una de las primeras cosas que tenemos que atender, número 1, ya hablé del violentómetro, que hay que identificar cuáles son las manifestaciones mínimas de la violencia, ¿no? Hasta la muerte, que es lo máximo. Por el otro lado, tenemos que trabajar nuestra autoestima. ¿Qué tanto me valido? ¿Cómo me describo? ¿Qué tanto me acepto? Y lo comentábamos hace ratito antes de la grabación. Yo le digo a mis pacientes, hay que hablarnos con respeto. Ya de por sí vivimos en un entorno social que todo el tiempo nos está violentando, que todo el tiempo estamos siendo señalados, como para que todavía rematemos hablándonos con desprecio, con rechazo hacia nosotros mismos. Y si nosotros mismos no aprendemos a poner límites a nuestro propio discurso mental, a nuestro propio discurso verbal, ¿cómo vamos a poder ponerle límite a la pareja que me está atacando, que me está hiriendo? Pero sí, definitivamente, para una persona que no ha trabajado su autoestima en terapia, le va a costar mucho trabajo. Por eso, y es importante estos espacios, la salud mental es necesaria. Cuando uno va a terapia psicológica, repito, no voy para que me den un consejo. Nosotros los psicólogos hablamos a partir de lo que hemos estudiado, de lo que los textos psicológicos científicos han comprobado que es real. Y esa es nuestra función, transmitirle al paciente esa información y darle las estrategias para que esa información la apliquen en su vida. Entonces tenemos que atender lo del violentómetro, tenemos que atender lo de la autoestima, tenemos que atender lo de los límites, las reglas. Esto sí te permito, pero esto no te permito, ¿no? Y sanar nuestras heridas de la infancia. Vengo de una familia violentada, pero yo no quiero estar así. ¿Qué tengo que hacer? Ve a terapia psicológica. Mencionas otro aspecto. Da pena. Sí, da pena.
Da pena que la gente sepa, se entere que estoy viviendo violencia. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir de mí? En algún momento, fíjate hasta dónde llega la violencia. Conocí a una abogada defensora de los derechos de la mujer que apoyaba a mujeres violentadas y ella estaba siendo violentada. Y cuando ya después se habló con ella, oye, ¿por qué te tardaste tanto tiempo en trabajarlo, en decirlo? Es que me daba pena, ¿qué iban a decir de mí? Que yo, que era la defensora de las mujeres violentadas, estaba siendo violentada. Entonces, sí, yo sí creo, vivimos en una sociedad cruel, donde esa crueldad social, hoy por hoy también, ha hecho que muchas personas callen por temor al que dirán. Esto no se va a cambiar con un podcast, con una conferencia, con un artículo publicado, no. Pero sí es importante empezar a tomar conciencia, de a poquito en poquito, de a poquito en poquito, cómo influyen mis palabras, mis comentarios, mis sugerencias que le doy hacia las otras personas. ¿O estoy siendo violentador? Fíjate, ahorita, hablando de violencia, está el bullying, la violencia escolar. Y cuando se habla de bullying, una de las cosas que se analizan y que también las trabajamos en las pláticas, en las charlas que llego a dar, es, ¿tiene la misma responsabilidad el agresor como el testigo? ¿Por qué? El agresor le pega al niño, pero el testigo, es que yo no le pegué, pero te reíste. Pero contribuiste a la bulla que se le estaba haciendo, de ja, ja, ja. O no, tampoco, pero callaste. Entonces, es importante que rompamos ese silencio. No debemos quedarnos callados ante un escenario de violencia, porque en el momento que me quedo callado, soy copartícipe de esa violencia. Tenemos que hablarla. ¿Y cuántas veces en casa nos hemos quedado callados? Pues es que a veces en casa es donde somos violentados. Esa es una realidad también cruel, también difícil, pero a veces en casa es donde hay la mayor violencia. Mira, hablábamos de los tipos de violencia, ¿sí? Hay violencia en todos lados. Acto u omisión intencionado para hacer daño a una persona. Si hablamos de estadísticas, la violencia sexual, donde más se da es en los escenarios familiares. Sí. ¿No? Y es algo bien triste. Yo te puedo decir, de 10 pacientes que atiendo en un día, de esos 10, 8 son mujeres. 2 son varones. Acude más a terapia psicológica la mujer que el hombre. Sí. Y de esas 8 mujeres, en algún momento de su terapia, se revela que 6 han vivido violencia sexual en alguna etapa de su vida. De esas 6, 4 o 5 en el escenario familiar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está pasando? Una sociedad que no está poniendo atención a estos aspectos que definitivamente son relevantes. Es crítico. Ahorita lo estamos hablando aquí en el podcast, detrás de la máscara, en un escenario cómodo, pero la realidad allá afuera es fuertísima. Y si nosotros como padres y madres no nos interesamos en una crianza con valores hacia nuestros hijos, se va a seguir replicando. Porque el hijo que es violentado en casa, hablando del bullying, va a llegar a la escuela con 2 posibilidades. O soy el agresor, porque toda esa frustración y todo ese coraje que traigo en casa la paso a mi escuela, o soy la víctima, porque como no tengo el respaldo de mi familia, nadie me quiere, a nadie le importo, pues dejo que también me agredan. Entonces, señor, señora, ¿no? Todos los que hoy nos estén viendo, la intención es esa.
tengamos conciencia de que es importantísimo como padres de familia dar una educación con valores. Respeto, solidaridad, empatía. No la hay. ¿Empatía? ¿Dónde ha quedado la empatía? No, es a menos. Yo creo que vas a la escuela justamente y hay algún tema y los que están como testigos, como tú lo llamas, así se quedan. O sea, ya no hay esa empatía de decir, oye, no le pegues, oye, cálmate. Sí. Se acabó esa parte. Y justamente aquí entra una pregunta que quería hacerte desde hace rato. ¿Qué tan importante es en esta crianza, porque lo he venido escuchando estas últimas semanas, que mamá trabaje? Uh-huh. ¿Qué tanto esto te repercute en la crianza? Realmente es... y no porque queramos como mujeres estar todo el tiempo ahí, no porque quieras mantener a la mujer solamente en casa, pero realmente esta parte da un desequilibrio en la familia. Me acabas de remontar, fíjate, ya estamos creciditos y me hiciste recordar y me remontaste al primer semestre de mi licenciatura en psicología. Una maestra en primer semestre de psicología siempre nos puso una palabrita que me hiciste recordar. Tener presente el momento histórico, sociocultural. Y esta pregunta yo te la quiero responder desde ahí, desde esta perspectiva histórico-sociocultural. Si esta pregunta tú me la haces en los años 50, en los años 40, en el momento histórico-sociocultural, que la mujer realmente se dedicaba más al aspecto de casa, tal vez se hubiera respondido, no, que no trabaje. La mujer tiene que estar en casa cuidando a los hijos. Ese fue el momento de los años 40. Hoy aterricémonos en nuestro momento histórico sociocultural de hoy 2026. Definitivamente, la mujer, para empezar, es su derecho, si así lo desea, trabajar, desarrollarse en las áreas que ella mejor considere para su persona. Es su derecho. Yo te podría decir hoy, es obvio que la mujer tiene derecho. O sea, ni me lo cuestiono, pero porque estoy ubicado en este tiempo histórico sociocultural. ¿Quiénes influyen en la crianza? Mamá y papá. Mamá cumple un rol y papá cumple un rol. Esta pregunta, si lo vemos desde ahí, entonces no tendría que ser unilateral. Tendría que ser bilateral. ¿Qué tanto influye o impacta favorable o desfavorablemente que mamá y papá trabajen? Porque ponle que mamá no trabajara y todo el día se quedara en la casa. ¿Que mamá es la única que va a educar y criar al hijo? ¿Porque papá está allá afuera? No, porque papá también tiene un rol que cubrir dentro de la crianza. Entonces, yo quiero responder eso. De acuerdo a nuestro momento histórico sociocultural, es fundamental que papá y mamá, si así lo desean, trabajen, sí. Porque aparte los gastos hoy, todo cuesta, sí. No alcanza. Antes tú ibas al mercado con un billete de 500 y regresabas con cambio. Hoy vas al mercado con un billete de 500 y dices, me faltó, ¿no? Entonces, hoy todo está carísimo. La misma cultura nos ha llevado, ¿no? El mismo sistema nos ha llevado a que se requiera también por una estabilidad económica familiar, se requiera que ambos trabajen.